un tema en la provincia de Santa Fe que es el famoso tema de la adhesión a la ART. Y salvo la sigla no dice absolutamente nada. Accidentes de riesgo de trabajo. Es una protección que tiene el trabajador cuando se produce precisamente un accidente como consecuencia de su labor en una empresa, sea chica o grande. Pero vete aquí que Macri, antes de irse, dejó una ley en el Congreso Nacional. Se sancionó oportunamente. ¿Y qué ocurre? La provincia se tiene que adherir. Y esto ha creado un escozor, digamos, en las organizaciones gremiales. Una de las pocas peronistas que seguramente que van a ocurrir otros más en la Cámara Baja de la provincia, que está en contra, es la diputada provincial Matilde Broina, ¿sí? Que ha venido bregando permanentemente. A la par de ella se suman organizaciones gremiales muy importantes, la poderosa FESTRAN, la CGT de San Lorenzo, otros gremios concretamente. ¿Cómo le va, Matilde? ¿Qué tal? ¿Qué Nosotros tal? siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque todos los días son iguales concretamente, ¿sí? Matilde, ¿cómo Sí. trámite hoy en la Cámara de Diputados de la provincia esta adhesión a la RT que impulsó oportunamente en la provincia Roberto Miguel Lipchi y su ministra de la Producción, la última, Alicia Siciliani? ¿Cómo está el tema hoy en la Cámara de Diputados de la provincia? Bueno, el tema está próximo a debatirse, ya está pasando por comisiones, ya ingresó a la Cámara y está pasando por comisiones y en breve se va a discutir en el recinto. Como usted bien dijo, es una adhesión a una ley nacional. Esto se hace porque ya de por sí es inconstitucional que una ley nacional regule los procedimientos para las provincias. Entonces se inventó esto de la adhesión. Igual, yo estoy en contra de la adhesión porque toda la estructura de la ley y la propia adhesión es inconstitucional porque rompe el sistema republicano de gobierno, le da jurisdicción a un órgano administrativo. Pero además es un órgano administrativo que no tiene capacidades para decidir sobre las enfermedades y los accidentes de trabajo, porque es una comisión médica, ¿no? Y los médicos pueden hablar de enfermedades, pero no pueden hablar de infortunios o enfermedades laborales, porque ahí hay que hacer análisis ambientales, contextuales y jurídicos. Entonces, bueno, esto de por sí ya atenta contra la estructura jurídica, contra el Estado de Derecho. Pero lo grave, lo concretamente grave de esta ley, además de esto, es que pone a decidir a un órgano administrativo que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es del mismo órgano que regula a las aseguradoras de riesgo del trabajo. O sea, es juez y parte, la comisión es juez y parte. Yo digo que es lo mismo que si uno le tiene que ir a reclamar el derecho al mismo que se lo está negando, ¿no? Bueno, Entonces, sí. a ver, parecería que son cuestiones meramente formales, Matilde, pareciera, pero no son formales. ¿Dónde le quitan derechos? ¿Dónde le restan derechos esta nueva iniciativa, esta nueva adhesión en la provincia que está múltiplemente declarada inconstitucional en diversas provincias que se han adherido? ¿Dónde le quita derechos al trabajador en sí? ¿Dónde le resta derechos? Le resta derecho porque si uno no tiene acceso a los jueces para reclamar un derecho, no tiene derechos. Los derechos no solamente hay que formularlos en las leyes y reconocerlos, sino que hay que permitirle a las personas ejercerlos. Entonces, si un empleador no le paga, no le reconoce a un trabajador un accidente, una enfermedad laboral, esta persona tiene que poder ocurrir a un juez y un juez que solucione rápidamente el problema. Entonces, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos serios problemas con el Poder Judicial porque es un Poder Judicial insuficiente, la estructura de la justicia laboral, y encima que ya tenemos problemas de acceso a la justicia o acceso a los derechos con el Poder Judicial, encima se le agrega un mecanismo, o sea, una barrera más para poder decidir sobre los derechos. Y además el que va a decidir es juez y parte. Entonces, y además esto está demostrado en todas las provincias donde intervienen, que han adherido a esta ley, los trabajadores se han perjudicado. Las estadísticas dicen que las comisiones médicas están reconociendo alrededor de un 3% de las enfermedades laborales. O sea, nada.
de un 100 a un 3%, no está reconociendo absolutamente nada. O sea, está probado que las aseguradoras están desconociendo las enfermedades laborales. ¿Y esto por qué es? Porque son aseguradoras, son entidades privadas cuya ganancia es reconocer la menor cantidad de infortunios, porque ahí está la diferencia con la cual hace ganancias. Entonces, no se puede dejar esto en manos de las mismas empresas que tienen que pagar, ¿no? Esto es muy grave, por eso digo, impedir el acceso a la justicia es impedir el ejercicio del derecho. Ahora bien, expliquémosle también un poco al ego. Para hacer un control, una persona que vive en Reconquista, allá en el límite con la provincia de Chaco, ¿sí? En el departamento, Sí. va a tener que venir a Rosario a hacerse una consulta, un chequeo. Es decir, a ver, ¿con qué? ¿Con qué necesidad económica? ¿Cómo? Claro. Bueno, ese es otro de los problemas. Otro de los problemas, aunque hubiera una comisión médica al lado de la Casa del Trabajador, el problema esencial subsiste, porque la comisión le está impidiendo llegar a un juez, y la comisión es juez y parte. Pero además, como usted dice, ni siquiera hay comisiones médicas. Y la situación actual de las comisiones médicas es desastrosa, no funcionan. Hace 100 días desde que empezó la epidemia que están paradas. Las condiciones sanitarias de los consultorios, de las comisiones médicas, son aterradoras. No tienen condiciones médicas mínimas para cumplir con los protocolos de salud que exige el propio gobierno nacional y provincial. Es una ley insignia del macrismo para el ajuste laboral, y yo creo que ningún peronista, ni ningún socialista, ni ningún radical, ni nadie que provenga de partidos de raigambre popular pueden votar una ley como esta. Ahora, inentendible que el gobierno nacional la haga propia, inentendible, porque ha venido Claudio Moroni, hará cosas antes de la pandemia, antes de la cuarentena, digamos, a promover, digamos, la adhesión a esta ley en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando del ministro de Trabajo de la Nación, el actual, no el anterior, el actual ministro. No. Sí, sí. Por eso creo que el rechazo tiene que ser muy firme, porque no hay que admitir esto. Yo se lo dije a Moroni en una audiencia pública que hizo, se lo dije públicamente a Moroni cuál era mi opinión sobre la ley y cuál era el rechazo, y yo creo que hay que ser muy crítico con esta política, con la actitud del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la provincia, y además porque también hay otro pequeño detalle con esta ley macrista, que quien está a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es el mismo que tenía Macri. Entonces, nosotros votamos a este gobierno nacional para terminar con el macrismo. Entonces, con el macrismo hay que terminar no solamente desplazándolo electoralmente, sino rechazando las leyes y rechazando la estructura del macrismo que quedó por ahí dando vueltas. Diputada, le agradezco infinitamente. Bueno, muchas gracias a usted, gracias por llamarme, gracias, Alberto. Siempre decimos, es una muy buena ocasión para recrear la economía, para recrear la producción. Miren lo que estamos hablando, que va a ser lo inmediato para salir de la pandemia. Están los famosos talleres de Río Oro, que tanto han bregado ustedes desde el Consejo, desde la región, desde compromisos que se asumieron oportunamente en la legislatura. ¿Qué ha pasado con todo esto, Federico? ¿Han habido una señal por parte del gobierno provincial para producir esta reapertura? ¿Sí? Ya que está la expropiación de por medio. Bien, bien. Mirá, para la audiencia que no conoce, en el 2017, en agosto del 2017, se han cerrado estos talleres ferroviarios, que a nosotros como perecinos fue algo importantísimo porque marcó la historia de nuestra ciudad actual. O sea, nosotros vivimos y nos criamos al lado de estos ferrocarriles, que fue un poco el origen de la fundación de la misma ciudad. La realidad es que no solamente fue importante para todos los ciudadanos, sino que además en el 2017 volvimos a estar en la tapa de todos los diarios, debido a que la empresa que de alguna manera nosotros acompañamos y nos creó, terminó cerrando sus puertas con un montón de trabajadores en la calle. La realidad es que esto ya venía del 2016, donde
de alguna manera quedaban 200 empleados, donde el 50% de ellos hizo un retiro voluntario. Pero bueno, en el 2017, allá por ese agosto, los últimos que no querían dejar su puesto de trabajo, no quedó otra que terminar cerrando sus puertas y con ellos sin trabajo y perdiendo su fuente de trabajo. Lo cual, a partir de ese momento, tal como hemos estado hablando con vos en otras oportunidades, en distintos programas, los efectos del cierre de esa fábrica nos ha traído a nosotros innumerables problemas, desde lo económico, de lo social, de lo familiar, de lo laboral, que al día de hoy estamos bregando para su reapertura, teniendo en cuenta que en diciembre del 2018 se logró una ley de expropiación que para nosotros fue algo histórico, que fue algo inédito, que en ese momento no lo planteábamos y siempre teníamos el panorama firme que queríamos recuperar la fuente de trabajo para esos trabajadores y obviamente recuperar parte de nuestra historia en esos talleres que estaban cerradas sus puertas. Así que bueno, contado esto un poco, desde junio del año pasado, ante el cambio de autoridades provinciales, esperamos de alguna manera la asunción del nuevo gobierno y bueno, en febrero, entre otras cosas, tuvimos un pedido de audiencia con la ministra Silvina Frana, donde había demostrado muy buena predisposición. Con este tema del COVID, obviamente, la administración pública, entre que estaba en una etapa nueva, donde estaban haciendo de alguna manera la transición del gobierno anterior al nuevo, nos pidieron paciencia. Y bueno, vino el tema del COVID, donde la administración pública, de alguna manera, quedó un poco cerrado para estos temas, pensando que la provincia estaba apuntando a la salud como primer medida. La realidad es que hace 20 días, un mes, a los trabajadores y nos ha convocado desde el Ministerio de la Producción para empezar a charlar sobre este tema, porque obviamente, como bien vos lo decías, viene después de la pandemia, después de este tema del COVID, viene el tema de qué medidas tomar para recuperar todo lo que se ha perdido, entre otras cosas la fuente de trabajo, y hoy en Pérez lo estamos sufriendo un montón. Así que bueno, sigo siendo optimista, sigo siendo un soñador y esperamos que obviamente se termine esta pandemia cuanto antes, con todos los recaudos obviamente que se están llevando, como para poder de alguna manera apostar a la producción, apostar al trabajo que tanto se necesita en nuestra ciudad. No, bueno sería, digamos, al menos tienen digamos, una esperanza a raíz de la convocatoria del Ministerio de la Producción. Hay que acelerar este tema, ¿eh? Hay que llamar todos los días, como hacían, no sé, ustedes oportunamente cuando bregaban a la legislatura de la provincia por la ley de expropiación. Ahora hay que hacerlo. Ministro, ¿qué novedad tenemos? Secretario, ¿qué novedad tenemos respecto a este tema? Porque se viene la necesidad de trabajar y de producir, ¿eh? Esto es el ABC, digamos, de la próxima salida de la pandemia, que no va a ser volver a la normalidad de antes, sino la nueva normalidad. Va a ser muy importante el rol que ustedes jueguen como dirigentes políticos, sociales y gremiales de la región, Federico, ¿eh? Totalmente, Alberto, sí. Yo en ese sentido, a ver, soy muy respetuoso porque entiendo obviamente las políticas públicas que se han instalado hoy, que lo primordial era la salud. Y en eso adhiero al 100%, pero bien como decís vos, también nuestro rol de dirigente político no podemos dejar de pensar de las fuentes de trabajo que a esta altura, y más sabiendo como en la ciudad que nosotros estamos, donde la necesidad de fuente de trabajo es tan vital como la salud, salir a apostar en este sentido a la reapertura de estos talleres para nosotros sería fundamental. Lo pide a gritos la gente. Bueno, otro tema, que es el tema que también nos toca muy de cerca, la pandemia, la cuarentena, el COVID. En los últimos días han habido novedades no importantes, digamos, sí importantes, pero que golpean mucho a la ciudadanía de Pérez con casos que se han registrado ahí en la ciudad de ustedes. Sí, Alberto, para que vos más o menos te des una idea, nosotros en Pérez estamos en lo que se llama el Gran Rosario. Sí. Tuvimos un caso de una enfermera donde ella era de Rosario, pero prestaba su servicio de salud en un dispensario de Cabin 9.
La realidad es que ella termina dando positivo ese caso de Cabín y que bueno, obviamente el contagio no provino de la gente de Cabín, sino de una persona que había estado en el Gran Buenos Aires. La realidad es que a partir de ese momento, tanto la provincia, a través de su ministerio, como el municipio, empezaron a tomar distintas medidas preventivas y a los efectos de hacer un muestreo generalizado en la población con un plan que se llama Detectar, para tratar de alguna manera de, si había más casos positivos, tratar de sacarlos a la luz y obviamente tomar las medidas de aislamiento y preventivas al efecto. No obstante eso, que se estuvieron haciendo las cosas en su momento, lo que tuvimos hace escasos 48 horas fue un caso de una chica una joven niña que fue mamá y que estaba en el Hospital Centenario esperando dar a luz. Y bueno, ella con su criatura también dieron positivo y lo que está buscando ahora epidemiología es cuál es el nexo de contagio de la chica. ¿Por qué? Porque ellos son de Cabín, las familias son de Cabín, pero bueno, están buscando si el efecto de contagio es a través de la enfermera, a través de un caso de Rosario, a través de otro lado. Que bueno, estas cuestiones también afectan en múltiples sectores, no solamente en la familia, en el aislamiento, sino que además en el miedo de que nos ocurre a todos ante un caso que podemos tenerlo cerca de nuestros hogares, sino que además esto retrae más todavía la economía y obviamente cuando yo te estoy hablando por ahí de Cabín, como en otros barrios de Pérez, son lugares donde la gente necesita salir a trabajar todos los días porque son laburantes. Entonces, bueno, todo esto de alguna manera, los efectos colaterales que traen estas malas novedades realmente nos preocupan muchísimo. Les agradezco infinitamente, Federico, un abrazo y un cariño para toda la gente de Pérez, laboriosos habitantes del Gran Rosario. Un abrazo, mi estimado Federico. A vos te agradezco, Alberto, y como siempre, a tu disposición, y te felicito por todo el trabajo que haces siempre y por acompañar tanto a los trabajadores en los talleres ferroviarios de Pérez. Gracias, Federico, nuevamente, gracias. Abrazo. Vos. Con Cristian Recchio, amigo y columnista nuestro en temas de desempleo o en temas de empleo concretamente, la movilidad laboral en la región sur de la provincia de Santa Fe, hemos hablado más de una oportunidad, antes y ahora. Lo volvemos a hacer nuevamente cada tanto para ir consultándolo cómo es la movilidad laboral en la ciudad de Rosario, segunda ciudad de la República. Cristian, ¿cómo te va? Como siempre decimos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Todos los días son iguales. Hoy por hoy, Cristian, ¿cómo está el tema de movilidad laboral en Rosario y en lo que repercute inmediatamente en el Gran Rosario? ¿Qué tal, Alberto? Mirá, la verdad, no estamos teniendo números precisos porque, bueno, la cuarentena también le valió a los encuestadores que trabajan en el Centro de Estudio del Mercado de Trabajo del Sindicato de Judiciales, al cual represento, y no han podido salir a tomar las mediciones correspondientes al segundo trimestre del año. Lamentablemente vamos a tener un vacío estadístico allí, pero en realidad lo que uno ve, lo que uno analiza, la situación se va a tornar compleja, se está tornando compleja, empezando por el empleo no registrado, por las changas, por el empleo negro, el subempleo, que es el primero en empezar a caer. Y de allí en adelante vamos a notar una caída en el nivel de empleo hacia los sectores más formalizados. Porque obviamente se empieza a caer el consumo, este parate que tuvimos, que bueno, por suerte en la ciudad de Rosario hace ya más de un mes que empezamos a aflojar la cuarentena porque el nivel de contagios ha sido muy bajo y ha empezado otra vez a rehabilitarse el comercio, la industria. Esto no quita, Dios no quiera, que ante cualquier brote violento de la enfermedad volvamos a fases anteriores donde los comercios tengan que volver a cerrar y las industrias tengan que parar, porque ya sería más complejo aún. Pero bueno, lo que estamos viendo es una complejidad de esta pandemia. Los otros días estaba leyendo
en Estados Unidos hay 40 millones de desocupados. Cifra mayor a la de la crisis del 29. 40 millones de desocupados en Estados Unidos, país que su presidente no quiso hacer una cuarentena estricta como la que se planteó en Argentina, y donde los críticos de la cuarentena estricta en nuestro país dicen que esta cuarentena iba a traer graves daños económicos. Países como Estados Unidos, como Suecia, trajo graves daños económicos a pesar de tener una cuarentena más leve que la aplicada en nuestro país. La hermana República de Brasil, con gravísimos problemas económicos, con un presidente con una irresponsabilidad total, que ya directamente dice que el virus no existe. Y que hoy estaba leyendo que tiene síntomas. El amigo Bolsonaro está teniendo síntomas de COVID. Perdón, Cristian, en las últimas horas se acaba de confirmar que tiene coronavirus, concretamente, ¿sí? Bueno. Estos son los miserables de la política. Perdón por una expresión, Cristian. Son los miserables de la política. Que niegan absolutamente todo, pero a la par, Cristian, a la par de todo esto, creen que liberando todo tipo de actividad vamos a tener un mayor desarrollo económico. Y bien es sabido que no hay economía sin vida. Esto es así. La ecuación es racista. ¿Sí? Exactamente. Tenemos que soportar que venga este mediático, porque es un payaso, está al nivel de cualquier panelista de programa de Chimento, que es Milei, que se hace el que sabe de economía, pero en realidad se ha transformado en un payaso, en un personaje gracioso. Pero lamentablemente hay gente que lo escucha, periodistas que lo entrevistan, y que también dice que este país va hacia la ruina total por la cuarentena. Cuando la cuarentena, y entendemos, digo, a ver, hay que entender que la cuarentena es totalmente perjudicial para un montón de hermanos y de hermanas de nuestra patria que hoy la están pasando muy mal. Ahora, si a esto le sumamos que la pasen mal desde el punto de vista sanitario, como veíamos el otro día en Bolivia, con cadáveres tirados en la calle, porque también Bolivia, acordémonos que hubo un golpe de Estado, donde lo echaron a Evo Morales y la derecha más recalcitrante boliviana se quedó con el poder. Y allí hoy los cadáveres aparecen tirados en las calles, donde, como bien decías vos recién, no va a haber más empleo porque no hagamos cuarentena, porque a medida que nos vayamos enfermando, también se va a caer el empleo, porque ¿qué pasa si en una gran fábrica no hacemos la cuarentena? Y en cualquier fábrica, la fábrica de autos esta de Alvear, que tiene 500, 600, 1000 empleados, se enferma uno, con la carga viral que tiene este virus, uno que se enferme en situación normal contagia a 300. Terminan 300 trabajadores contagiados. La planta tiene que cerrar. Entonces estamos en la misma. Estamos en la misma. Cristian, pero el COVID, digamos, la pandemia y la cuarentena nos trajo algunas figuras nuevas que aparecen concretamente en el mundo laboral. El teletrabajo, que es una invasión a tu propia privacidad domiciliaria y afectiva también, y familiar. Exactamente. Es un tema que hay que tener muchísimo cuidado, no es nada nuevo. Cuando el doctor Tomada era ministro de Trabajo, se creó una coordinación dentro del Ministerio de Trabajo para empezar a analizar lo de teletrabajo, porque hay empresas que lo estaban promocionando, y desde el Ministerio también se promocionó, con algunos cuidados. Esos cuidados en el medio de la pandemia no se tuvieron mucho en cuenta. La diputada nacional Vanessa Siley, que es la secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales de la República Argentina, donde nuestro sindicato de trabajadores judiciales de Santa Fe es parte, ella presentó un proyecto de ley que fue aprobado y que ya fue girado al Senado de la Nación para su aprobación y promulgación por parte del Ejecutivo, con algunas medidas que tienden, como siempre debería haber sido y como es la legislación laboral que uno entiende, protegiendo al trabajador. Porque acá tenemos algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Como decías vos, acá hay una invasión a la privacidad en el teletrabajo. El teletrabajo tiene, primero, la pérdida de lazos de solidaridad entre compañeros de trabajo, que es un tema más ideológico que económico,
pero que hay que tener muy en cuenta. Porque cuando vos empezás a trabajar todos los días desde tu casa, te olvidás que tenés compañeros de trabajo y pensás que el trabajo es individual. Y el trabajo nunca es individual. Pero por otro lado, y viéndolo desde la perspectiva de género, ten en cuenta que yo trabajo con una senadora nacional, la perspectiva de género la tengo que mirar siempre, a las mujeres trabajadoras las perjudica mucho más el teletrabajo. Porque la mujer trabajadora, cuando sale a trabajar, es el momento donde, en cierto sentido, no físicamente, no mental, corta el vínculo con las obligaciones del hogar. Donde los chicos los estará cuidando una niñera, estarán en la escuela, estarán con el papá, estarán con los abuelos. Pero cuando la mujer está trabajando en casa, y los chicos también están en casa en esta situación donde tampoco hay clases, donde los abuelos no pueden venir, donde hay un montón de restricciones, mientras está trabajando, tiene que atender también la demanda de sus hijos o la demanda del hogar. Y cuando hablamos de mujeres solas, que son divorciadas, que son solteras y que tienen hijos, la situación se complejiza más aún. Yo tengo compañeras de trabajo separadas, donde hemos estado en reuniones de Zoom eternas, y en el medio de la reunión vemos a los chicos que vienen y dicen, mamá, prepárame la comida. Entonces, digo, perdón, hay un montón de cosas que hay que regular. Y el tema de la perspectiva de género es uno, pero también después el ahorro que el empleador tiene gracias al teletrabajo. ¿Quién paga internet en tu casa o en mi casa o en la casa de cualquiera de los trabajadores que están haciendo trabajo desde el hogar? ¿Te pagan los insumos de la impresora? Sí, muy bien, pero la impresora normalmente es tuya, no te proveen de los elementos. El derecho a la desconexión, que lo hablábamos fuera de cámara. El derecho a la desconexión es muy importante. Hoy no existe el derecho a la desconexión. Hoy creen que como trabajás de tu casa, tenés que estar las 24 horas a disposición, y esto no es así. Te llaman por teléfono. Y después también hay cuestiones que se han analizado y hay muchos y muy buenos trabajos de algunos psicólogos respecto de el efecto psicológico del teletrabajo. Hay gente que ha dejado de comprarse ropa, de vestirse, de afeitarse, de peinarse, de maquillarse en el caso de las mujeres. Total, trabajo desde casa. Estoy todo el día en pijama, trabajando desde casa. El cambio de hábitos y de horarios. Duermo hasta las 12 del mediodía y me quedo hasta las 5 de la mañana trabajando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El teletrabajo es útil, va a ser útil. Creo que vino para quedarse. Pero como siempre, el Estado tiene que estar atendiendo la problemática de los más débiles. Y en las relaciones laborales, el más débil siempre es el trabajador. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cristian, yo te agradezco completamente. Es lo que esperábamos, este análisis tuyo concretamente, y está la figura, la derecho de desconexión. Sí, déjenme tranquilo, un momento determinado. No, es como decía vos. Exacto. No puede ser que te invadan en tu privacidad, en tu afectividad familiar. Es así. Cristian, te agradezco infinitamente. Un abrazo como siempre. A vos, chau. Muchas gracias. Hasta luego.